Ok, ya está grabando. Bueno, hoy es miércoles 6 de abril, es la primera sesión de lo que corresponde a, bueno, el tema de abril, que es teoría de números. Específicamente, como que va un poco relacionado todavía con lo que era del mes pasado, que era de los números naturales. Entonces, por eso es que se ve en la presentación números naturales. Bueno, mi nombre es Daniela González y esto es parte del proyecto Promatec. Entonces, para empezar la teoría de números, vamos a ver lo que es el algoritmo de la división. Se representa de esta forma. D mayúscula es igual a D minúscula por C más R. Esto significa que es el dividendo, ¿verdad? La D mayúscula es igual al divisor, que es la D minúscula, por el cociente, que es la C, más el resto o residuo también, ¿verdad? Donde vemos que básicamente cada letra inicial está representada aquí. Bueno, esto vendría siendo más o menos como la división, ¿verdad? Del dividendo, el divisor, el cociente y el residuo. Tenemos el ejemplo de, vamos a ver, por ejemplo, 28 entre 3. Bueno, el 2 no nos sirve, entonces tenemos que agarrar el 28 completo. Y 3 por 9 me da 27. Y entonces 28 menos 27 me da 1. Entonces, si nosotros lo pasamos a términos del algoritmo de la división, nosotros tendríamos dividendo, ¿verdad? Que es esta parte de acá. Entonces, 28 es igual a divisor, o sea, 3, por el cociente, que es 9, más el residuo, más 1. Y entonces ahora podemos confirmar que 28 es igual a 3 por 9, 27, más 1. Y 27 más 1 es 28. Entonces vemos ya como un caso específico de lo que vendría siendo el algoritmo de la división. Ok, vamos a ver lo que son también los criterios de divisibilidad. El primer criterio de divisibilidad del 2, bueno, primero, para saber que un número es divisible entre otro, es cuando justamente el residuo nos da 0. Entonces, nosotros, para ya poder aplicar el criterio de la divisibilidad del 2, bueno, dice que un número es divisible entre 2 si termina en 0 o en un número par. O sea, 2, 6, 8. Es más fácil eso que, por ejemplo, ponerles, no sé, o sea, los criterios son como trucos, como maneras más fáciles de saber si un número es divisible entre otro. Por ejemplo, si yo a ustedes les doy 2044 y yo les digo, ¿es divisible entre 2? ¿Veis? Se ponen a hacer la división, ahí van, y en lo que llegan a que el residuo es 0, como que pierden mucho tiempo. Entonces, bueno, que aquí entra una vez, entonces menos 2. Entonces aquí esto me da 0, bajo el 0 y bueno, ahí sigo. Entonces, esto, hacer esta nubecita, uno pierde mucho tiempo. Entonces, hay una manera más sencilla. Le dicen, de ahí no, simplemente fíjese si el último número, o sea, la última cifra del número es 0 o un número par. Ah, ok, este es par, entonces sí, es divisible entre 2. Que lo hace mucho más fácil hacer toda la división como tal. Entonces, bueno, aquí vemos, por ejemplo, estos dos, ¿verdad? Donde tenemos 138, el último dígito es 8, y 8 sí es divisible entre 2 porque lo encontramos entre los números pares. Ahora, este otro ejemplo, 241, el último número es el 1. 1. El 1 no es ni 0 ni un número par, por lo tanto, no es divisible entre 2. Entonces, esto nos facilita como a la hora de responder ese tipo de preguntas de que sí es divisible entre otros. Tenemos también la divisibilidad del 3. Entonces dice que un número es divisible entre 3 si la suma de los términos es múltiplo de 3. Entonces igual es como para facilitarnos, para que todo se haga más sencillo. Entonces dice que es sumar, ¿verdad? Entonces sumaríamos el 2 más el 4 más el 3, como lo tenemos acá. 2 más 4 es 6, más 3 es 9. Y 9 sí está en la tabla del 3, ¿verdad? Nosotros sabemos que 3 por 3 es 9. Entonces, este sí es divisible entre 3.
Ok, ahora vamos con este otro ejemplo. 124, sumamos 1 más 2 más 4. Esto nos da 7 y 7 no es divisible entre 3. Entonces ven que aquí nos ahorramos mucho tiempo, nada más sumamos y listo, en lugar de ponernos a dividir 124. El criterio de la divisibilidad del 5. Un número es divisible entre 5 si termina en 0 o en 5. Entonces nada más nos fijamos en el último número. Termina en 5, así es divisible. Termina en 9, 9 no es ni 0 ni 5, entonces no es divisible entre 5. Está el criterio de la divisibilidad del 7, que como podemos ver aquí, ya esto empieza como a complicarse más. Bueno, dice que para saber si un número es divisible por 7, se debe hacer el siguiente proceso. Bueno, primero, tomar el último dígito del número original y multiplicarlo por 2. Segundo, al número original le eliminamos el último dígito. Y tercero, restamos los números obtenidos y si el resultado es múltiplo de 7, sí es divisible. Y si no, no. Entonces, ahora como ya para verlo en un ejemplo. Ok, el número 294. El paso número 1 nos decía, ok, tome el último dígito del número original y multiplíquelo por 2. Entonces, agarramos el 4 por 2, 8. Muy bien, tenemos el primer paso. El segundo paso, al número original le elimina el último dígito. O sea, como que tachamos el 4 no existe. Entonces nos da 29, ese es el segundo número. Y dice el paso número 3, restar los números obtenidos. Entonces restamos 29, esto nos da 21. Y 21 sí es divisible entre 7. Cabe destacar que como para saber esto, también uno tiene como que saberse por lo menos las tablas del 7 al 12. Bueno, del 7 por 1, 7 por 2, 7 por 3, 7 por 4, hasta 7 por 12 más o menos. Vamos con este segundo ejemplo. Bueno, esto es para que se haga más fácil, ¿verdad? Saberse las tablas. Este segundo ejemplo, entonces, dice el paso número 1, tome el último dígito, 5, y lo multiplicamos por 2, nos da 10. El paso número 2 nos dice, de ahí tache el último número, entonces le quitamos el 5, nos da 34. Y ahora los restamos. 34 menos 10 nos da 24, pero 24 no es divisible entre 7. Entonces ya sí lo sacamos de una manera más sencilla. Ok, antes de pasar, consultas con los criterios de divisibilidad. Ninguna, muchas gracias, profe. Ok, gracias a usted. Entonces ahora vamos con ciertas definiciones. Bueno, tenemos la definición de un factor. Entonces dice que son números que se multiplican para obtener otro número. Entonces los factores son básicamente los números que se están multiplicando. Por ejemplo, 2 por 3. El 2 es un factor y el 3 también es un factor. El 6 por 4. Tanto el 6 como el 4 son factores. 9 por 5 también. El 9 es un factor y el 5 es un factor. Y 7 por 2. El 7 y el 2, ambos son factores. Ok. Entonces yo también lo podría representar, también podría decirlo. Sabemos que 2 por 3 es 6. Entonces yo les puedo decir, bueno, díganme algunos factores o un factor de 6. Entonces me podrían decir o el 2 o el 3. O incluso también sabemos que 6 por 1 es 6. Entonces también podrían decirlo. Entonces a veces no le dicen como que tal cual 2 por 3 es 6, sino que le dicen, bueno, son factores. Entonces uno se lo imagina como una multiplicación. Están los múltiplos, que dice, los múltiplos se forman al multiplicar un número por todos los números cardinales, es decir, infinitos múltiplos. Entonces, los múltiplos es cuando usted multiplica el número por otro. Por ejemplo, yo les voy a decir, un múltiplo de 2 es 6. ¿Por qué? Porque cuando yo multiplico 2 por este número, me da 6. También podría aplicarlo y decirlo al revés. Un múltiplo de 3 es 6. ¿Por qué? Porque cuando yo 3 por algún número, me da 6. Entonces, básicamente los múltiplos son los resultados que están en la tabla de multiplicar, ¿verdad? Que dice 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. Entonces el 4 es un múltiplo del 2.
2 por 3, 6. Entonces 6 es un múltiplo de 2. 2 por 4, 8. Entonces el 8 es un múltiplo del 2. Y así. Tenemos este otro ejemplo, ¿verdad? Que entonces 24 es un múltiplo tanto de 6 como de 4. 45 es un múltiplo de 9 y de 5. Y 14 es un múltiplo del 7 y del 2. Aquí en los ejemplos, de hecho, creo que lo pasé. Voy a borrar esto para que sea como más clarito. Y no sé si ya observaron que los factores que están aquí arriba son los mismos que están aquí abajo en múltiplos. Ok, es aquí. Ok, entonces en este caso, estos son los factores, ¿verdad? Que es lo mismo que tenemos aquí. Y este vendría siendo el múltiplo. Estos son factores, que son estos mismos. Y el múltiplo. Factores. Múltiplo. Factores. Y múltiplo. ¿Quedan dudas o consultas? Ok, voy a tomarlo como un no. Entonces, vamos a dejar esto. Está ahí. Y voy a dejar de compartir pantalla. Y entonces voy a empezar a compartir. Ya nosotros trabajamos. Ok, entonces, bueno. Primero vamos a escribir aquí fecha. Que dice que hoy es miércoles 6 de abril. Ok, y tenemos algunos ejemplos. Ok. Vamos a ver. Ok. Tiene este primero, ¿verdad? Que dice, un número divisible por 5 corresponde a... Entonces, bueno, primero nosotros podríamos agarrar todos los números y dividirlos entre 5. Y el que nos dé como con un residuo igual a 0, sabemos que es divisible. Pero eso nos va a tomar mucho tiempo. Entonces, existe el criterio de divisibilidad del 5. Entonces, criterio de... Ok, ¿y se acuerdan cuál era el criterio de divisibilidad del 5? Que diera 0 o 5, profe. Ajá, que el último número, entonces la última cifra, Eso. que sea o 0 o 5. Entonces nosotros, bueno, este es un 3, este no nos sirve, este es un 2, no nos sirve, este un 1, no, y este es un 0. Entonces ahí está, era la opción A. Vieron que es más fácil que ir dividiendo todo. Ok. También vienen, como es, bueno, como lo que empezamos a ver, esto es el algoritmo de la divisibilidad. Entonces también nos pueden, digamos, preguntar cómo un problema. Que en este caso dice, voy a hacerlo un poquito más grande. Ahí. Ana compró 20 galletas y 30 bombones para repartir la mayor cantidad de niños posibles. Si ella distribuyó las golosinas equitativamente, es decir, que a cada niño le correspondió la misma cantidad de galletas e igual cantidad de bombones, y no sobraron ni galletas ni bombones, entonces,
¿Cuántos bombones le correspondió a cada niño? Un momento, porque creo que este no era. Ajá, ese no era. Ok, vamos a ver que se me perdió el ejemplo que era. Ok, vamos a ver. Hacemos entonces a este otro. Ok, también está, aunque no se vea en la presentación, un divisor. Un divisor básicamente es un número que pueda dividir al que a uno le dan. Entonces, igual se hace con criterios de divisibilidad. Es básicamente lo mismo, ¿verdad? Un número divisible por 5, pero es lo contrario, un divisor de 95. Es decir, hay un número que pueda dividir 95 y que el resultado sea 0. Entonces, el 2, entonces aplicamos el criterio de divisibilidad del 2. Decía que tenían que terminar en 0, 2, 4, 6 u 8. 95 termina en 0, 2, 4, 6 u 8. No, profe. Exactamente, entonces el 2 no me sirve. Ahora está el 3. El criterio de divisibilidad del 3 dice que hay que sumar las cifras. Es decir, nosotros vamos a sumar 9 más 5. Y 9 más 5 da 14. 14 es múltiplo de 3. Bueno, 14 no es múltiplo de 3 porque el menor más cercano es 12 y el mayor más cercano es 15. Entonces tampoco me sirve. Ahora, el criterio de divisibilidad del 5 dice que si termina en 5 o en 0. ¿95 termina en 5 o en 0? Sí, profe. Exactamente. Entonces ya llegamos a la opción correcta. 5. Ok. El criterio del 5 es como de los más sencillos, digamos, porque es solo 5 y 0. Entonces, otra vez tenemos esta otra opción. Un número divisible por 5 corresponde a... Ok, entonces, ¿cuál creen ustedes que sea la opción correcta? La opción D, Ajá, ¿y por qué? porque termina en 5. Muy bien. Entonces, uno nada más busca que el último número sea un 5 y listo. Ok, entonces eso era como para repasar los criterios de divisibilidad. Hay más criterios de divisibilidad. Por ejemplo, para que sea divisible entre 6, tiene que cumplir con que sea divisible entre 2 y entre 3. También está el criterio de divisibilidad del 4 y hay varios, pero los que vimos en la presentación son como los más sencillos o los más comunes, digámoslo así. Ok, entonces ahora vienen una serie de ejercicios que voy a ponerle así. Que dice que halle los números naturales C y R, donde R es el menor posible,
coma. La igualdad, entonces tenemos 1, 103 es igual a 3 por C más R. Y el número 2, que sería 192 por C más R. Ok, esto era lo que vimos en el algoritmo de la división, ¿verdad? Que el dividendo es igual al divisor por el cociente más el residuo. Ahora nada más hay que decir, básicamente, quién es el cociente y quién es el residuo. Entonces voy a silenciarme y me avisan, bueno, voy a darles 5 minutos. Entonces a las 5:32, no, 33, activo el micrófono para revisarlo.
Ok, entonces, ¿cómo hicieron para resolverlo? Este primero. Nosotros sabemos que este es el dividendo, divisor, cociente y residuo. Entonces, ya nos están dando el dividendo y el divisor. Entonces, nosotros lo dividimos normal, dividendo entre divisor. Ok, el 1 es menor que el 3, no me sirve, agarro solo el 10. 3 por 3, me queda 1, bajo el 3. Entonces ahora 13, entonces el que me sirve es 4 y me queda 1. Entonces, en este caso, el C es 34 y el R es 1, ¿verdad? Que 34, 34, el 1, el 1. Ok, igual en este caso, entonces nosotros decimos que 192 entre 5. El 1 no me sirve, agarro el 19, menos 15, sobran 4, bajo el 2. El 8 menos 40 y me quedan 2. Entonces, en este caso, el C es 38 y el R es 2. Igual porque este 38 es este 38 y este 2 es este 2. Y nos lo piden así como el menor posible, porque si no, no dice, hey, no, tome C igual a 1 y 3 por 1, 3 y R igual a 100. Por eso es que nos explica muy bien esta parte de R el menor posible. Porque si no, le habrían varias respuestas. Yo puedo decir, bueno, di no, voy a hacer 3 por 30 y lo que me quede va a ser el residuo y así. Entonces, hay que tener mucha atención con eso. Ok, entonces, eso será el 1 y el 2. Ok, entonces también tenemos de lo mismo el 3 y el 4. Ok, entonces otra vez les doy, bueno, a las 5:40 vuelvo a activar el micrófono para que ustedes mientras tanto vayan trabajando.
Ok, entonces, en este tercero, ¿cuánto les dio C? Ok, este tercero tenía un truquillo porque nosotros no podemos dividir 6 entre 7. ¿Por qué? Porque 6 es menor que 7 y ya no hay nada más como para ir agarrando. Entonces, básicamente nos va a dar 0. Entonces, 7 por 0, 0, menos 0. Entonces, este sería C y el residuo sería 6. ¿Queda claro este ejemplo? ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Ok, genial. Por un momento me asusté y creí que no, porque ya una vez me pasó que seguía hablando y Teams se me había cerrado, entonces expliqué todo y para nada, ¿verdad? Ok, ahora, este C y R. Entonces, en este caso, vamos a dividir 84 entre 6. Si puedo agarrar el 8 porque es mayor que 6. 6 por 1, 6. Doblan 2. Un momento, es que me están tocando la puerta, ya vuelvo. Ok, ahora ya volví. Ok, y entonces, 6 por 4 me da 24. Entonces nosotros tendríamos como cociente 14 y como residuo 0. ¿Ok? Ahora, hay un ejemplo también aquí otro que dice, considere las siguientes proposiciones. La primera dice, el número 5054 es divisible por 2. Y la segunda que dice, el número 19820 es divisible por 5. Y nos preguntan cuál de ellas son verdaderas. Entonces les voy a dar 2 minutos para que me digan cuál opción es la correcta. Ok, ¿y cuál es la respuesta correcta aquí? Es Ah, ¿perdón? ambas. Muy La bien. opción. Ajá, sí, pero es la opción A, ambas.
¿Por qué? Porque este termina en un número par, o sea, es divisible entre 2, y este termina en 0, o sea, es divisible entre 5. Ahora, aunque nosotros no vimos el criterio de divisibilidad entre 10, ¿a qué les suena a ustedes que podría o cuáles ustedes dicen, mira, tiene sentido que sea divisible entre 3? ¿Cómo saben ustedes si, por ejemplo, yo les digo 20 es divisible entre 10? ¿Cómo saben ustedes si es divisible o no es divisible entre 10? Es parecido al, ay, no dije nada. A la del 2, profe, que terminan en 2, 4, 6 y 8. Algo así me guío yo, más o menos. Ajá, más o menos. Pero nosotros sabemos que 10 es 2 por 5. Entonces, para que sea divisible entre 10, tiene que cumplir con los criterios de divisibilidad del 2 y del 5. O sea, de ambos a la vez. Los del 2 dice que terminen en 0, 2, 4, 6, 8. Y los del 5 dice que 0 y 5. ¿Hay algo que los dos tengan en común? Estos con estos. ¿Hay algún número en común? El 0. El 0. Entonces, para que sea múltiplo de 10, tiene que terminar en 0. O también para que sea divisible. Entonces, viene esta opción que dice, bueno, este ejercicio. ¿Cuál opción contiene un número divisible por 10? ¿Cuál opción sería la correcta? La opción A. La opción A. ¿Por qué termina en 0? Ok, vamos a ver aquí. Esta otra también que dice, considere las siguientes proposiciones. Voy a hacerlo así para que sea más grande. 1. El número 30 es divisible por 3 y 5. 2. Todo número terminado en 0 o en número par es divisible por 2. Entonces les voy a dar 2 minutos. Voy a silenciarme y ahorita vuelvo a preguntar la respuesta correcta.
Ok, entonces, ¿cuál es la opción correcta? ¿A, B, C o D? En la opción D. Ok, solo la 2. Ok, entonces vamos a revisar. Dice, el número 30 es divisible por 3. Entonces, queremos saber si 30 es divisible por 3. ¿Y qué decía el criterio de divisibilidad? Que si usted sumaba las cifras, era múltiplo de 3. Entonces, 3 más 0 es 3. Y 3 es múltiplo de 3. Entonces, es cierto. Ahora, 30 sí es múltiplo de 5. El criterio de divisibilidad te dice o que termine en 0 o en 5. ¿Termina en 0 o en 5? Sí, profe. Ajá, porque aquí está, entonces también. Entonces, esta es verdadera. Y ahora dice, todo número terminado en 0 o en un número par, ¿cuáles eran los números pares? 2, 4, 6 y 8. ¿Es divisible por 2? Ah, sí, porque ese es el criterio de divisibilidad del 2. Entonces, la respuesta correcta es ambas. ¿Queda claro? Sí. Ok, entonces bueno, voy a dejar de compartir y vamos a tomarnos un receso de 10 minutos. Entonces, a las 6:02 vuelvo a activar el micrófono y seguimos con la segunda parte de la clase.
Hola, bueno, nos queda un minuto de receso, entonces ya casi empezamos. Ok, ahora sí, entonces retomamos. Ok, ya viene como lo que es la segunda parte de la clase, que como ya analizamos bien lo que es como el algoritmo de la división y los criterios de divisibilidad y todo, vamos a pasar a algo que tiene cierta relación con el tema. Entonces vamos a compartir la pantalla. Ok. Ok, bueno, hay dos conceptos muy importantes. El primero es número primo y el otro es número compuesto. Entonces, primero vamos a como analizar qué es un número primo. Dice que son números que tienen únicamente dos divisores, el 1 y el mismo. O sea, nosotros no podemos dividirlo por cualquier otro número, solamente por el 1 y por el mismo. O sea, tenemos como ejemplo el 2, ¿verdad? Que el 2, simplemente usted no puede dividir 2 entre 2 o puede dividir 2 entre 1. ¿Verdad? Siempre quedando como con residuos cero, ¿verdad? O sea, estamos trabajando como en naturales y divisibilidad y todo, entonces, solo así. El 3 también, únicamente lo puede dividir el 3 o el 1, y al igual que el 5 y el 1. Ahora, los números que no son primos son compuestos. Entonces, también dice que son números que tienen uno o más divisores distintos de uno y el mismo. Entonces, por ejemplo, el 4. El 4 lo divide el 1, lo divide el 2 y lo divide el 4. Entonces dice que tiene que tener uno o más divisores distintos a 1. Entonces el 1 no cuenta, porque, ¿verdad? Y el 4 tampoco. Ah, pero sí hay uno distinto a estos dos. También, digamos, yo digo, ok, números primos tienen solo dos divisores, que vendría siendo el número 1 y el mismo número. Y el número compuesto, si usted ya encuentra 3 divisores, ya es un número compuesto. O también, si usted dice no es primo, es compuesto. Si no es compuesto, es primo. Como una curiosidad, tenemos lo que es el número 1, porque el número 1 no es ni primo ni compuesto. ¿Y por qué? Porque para que sea el número primo tiene que tener dos divisores, 1 y el mismo. Pero 1 y el mismo es el mismo 1, entonces solo tiene un divisor que es 1. Por eso el 1 es como un caso especial. Ahora sí, ¿queda claro lo que viene siendo la parte de conceptos? Sí, profe. Ok, gracias. Ok, y esto es una tabla que muestra los números primos del 1 al 100. Entonces, ahí en rosado los que son primos y en azul o celeste los que son compuestos. Ok, vamos a descartar eso, voy a dejar de compartir. Y entonces voy a empezar a compartir ya lo que es en lo que nosotros trabajamos. Es aquí. Ok, ahí está. Como dato también curioso, el único número primo que es par
es el 2. Porque los otros números primos, los otros números pares son divisibles también entre 2, entonces ya serían compuestos. Y que sea número impar no significa que sea un número compuesto. Entonces ya tenemos aquí los ejemplos. Vamos a ver. Y dice, escriba en orden creciente todos los números primos menores que 30. Bueno, aquí nos piden dos cosas. Números primos, bueno, en realidad 3. Números primos menores que 30 y en orden creciente. Entonces voy a dar un par de minutos y ahorita vuelvo a activar el micrófono para que me dicten en el orden creciente los números primos menores que 30. Ok, vamos a ver entonces. ¿Cuál sería el orden creciente de todos los números primos menores que 30? Ok, bueno, nosotros sabemos que el 2, después 4 ya no, porque ya es divisible entre 2. El 5 sí, el 6 no, porque es divisible entre 3. El 7, el 8 no, porque es de el 9 tampoco, porque es múltiplo del 3. El 10 es múltiplo de 2. El 11, el 12 es múltiplo del 2, entonces no. El 13, 14, como termina el número par, es divisible entre 2, entonces no. El 15 es divisible entre 3. El 16 es divisible entre 2. El 17 no tiene ningún divisor, aparte de 1 y el mismo. El 18 es divisible entre 2. El 19. El 20 es divisible entre 2. El 21 es divisible entre 3. El 22 es entre 2. El 23. El 24 es divisible entre 3. El 25 es divisible entre 5. El 26 es divisible entre 2.
El 27 es divisible entre 3. El 28 es divisible entre 2. Y el 29 nos quedaría ahí solito. Entonces, estos son los números primos menores que 30. Creciente. Es muy importante, por lo menos, saberse este orden o los primeros, porque más adelante hay un tema que vamos a necesitar los primos y en orden creciente. Rara vez se utiliza un número primo mayor que 30. En realidad los más comunes, no digo que los únicos, pero sí los más comunes son como esos nada más. Los más comunes. Sin embargo, también obviamente pues se puede usar 17, 19 y así. Y la cantidad de números primos es infinito. Ok. Entonces, tenemos este otro. Ok. Dice, indique si cada uno de los siguientes números es primo o compuesto. Entonces, bueno, tenemos el 9, tenemos 7, tenemos el 19, el 21, el 37, el 83, el 99 y por último el 27. Entonces les voy a dar un par de minutos y ya casi vuelvo a encender el micrófono para que revisemos las respuestas. Ok, entonces vamos a ir revisando. ¿El número 9 es primo o compuesto? Compuesto. Muy bien, compuesto. ¿El número 7 es primo o compuesto? Primo. Muy bien. ¿El 19 es primo o compuesto? Compuesto.
El 19 en realidad es primo. De hecho, si nosotros subimos un poquito, aquí está. Ok, ¿el 21 es primo o compuesto? Compuesto. Muy bien. ¿El 37 es primo o compuesto? Ok, veamos. No es divisible entre 2, tampoco entre 3, porque 3 más 7 es 10 y 10 no es múltiplo de 3. Entre 4 tampoco, entre 5 tampoco, entre 6 tampoco, entre 7 tampoco, entre 8 tampoco, entre 9 tampoco, 10 tampoco, 11 tampoco, 12 no, 13 no, 14 no, 15 no, 16 no, 17 no, 18 no, 19 no, y entonces vamos a llegar al final de cuentas a la conclusión de que es primo. ¿El 83 es primo o compuesto? Conforme los números van creciendo, se es más difícil buscar números primos, digamos. Entonces, de hecho, voy a compartirles otra vez la tablita donde eran primos y parecen compuestos. Ok, ahorita teníamos el 37. Ah, es rosado. Entonces será primo. Y ahorita es el 83. Ah, es rosado. Entonces es primo. Entonces voy a dejar de compartir para volver a compartir donde trabajamos. Ok, entonces, ¿qué era el 83? Era primo. ¿El 99 es primo o compuesto? Que nosotros podemos ver que entre 2, ¿no? Porque no es par el final. Entonces vamos con entre 3. 9 y 9, 18. Y 18, 3 por 6, 18. Ah, entonces es divisible entre 3. Ya encontré otro aparte de 1 y el mismo. Entonces eso por obligación lo hace compuesto. ¿Y el 27 es primo o compuesto? Compuesto. Muy bien. Ok, entonces aquí también tenemos ciertas afirmaciones que nos dicen si es verdadero o falso. Entonces voy a ir copiando una por una y después les doy el tiempo prudencial. Bueno, me comí la instrucción. Ok, vamos a ver. Y bueno, es ver si es verdadero o falso. Otra.
entonces esos son ejemplos. Bueno. Y ahora voy a pegar la instrucción. Ok, entonces dice, escriba verdadero o falso según sea el caso de cada afirmación. Voy a darles unos minutos, voy a silenciarme y ahorita volvemos para revisarlos. Ok, entonces vamos a ver. Todos los números pares son compuestos, ¿verdadero o falso? Falso, profe. Muy bien. Porque hay un número par que es primo, que es el 2. Entonces no todos los pares, porque ya hay uno que no. Todos los números impares son compuestos. ¿Es verdadero o falso? Falso, Ajá, ¿por qué? porque el 4 es un compuesto. Ajá, pero el 4 no es impar. El 4 es par. Ok, aquí tenemos el ejemplo que, por ejemplo, 3 es impar y 3 es primo. Entonces, ya vemos que esto es falso. Los números primos son infinitos. Verdadero. Muy bien. Todos los números primos son impares. Falso. Muy bien. Porque, por ejemplo, vemos aquí al principio de la hoja, 21 es impar, pero no es primo, es compuesto. Ok. Y ahora tenemos otros. Ok.
nos lleva un poquito del tema que está planeado para la otra semana, digamos. Entonces dice, dos divisores primos de 21 corresponden a, o sea, obviamente varios divisores del 21, pero necesitamos únicamente los que sean primos. Entonces es la opción A, B, C o D. Ok, primero nosotros podemos descartar esta y esta porque nosotros sabemos que el 1 no es ni primo ni compuesto. Y claramente el enunciado nos está dando divisores primos. Entonces esto nos sirve. Ok, el 3 es un número primo. Sí, profe. ¿Y el 7? También. Ok, entonces estos dos son primos. Ahora hay que ver de que dividan a 21. 3 puede dividir a 21. Ok, nosotros por el criterio de divisibilidad del 3, podemos decir que si lo sumamos, entonces 2 más 1 es 3. 3 es divisible entre 3. Ajá, entonces sí nos sirve. Ahora, el 21, aquí podemos aplicar el criterio de divisibilidad del 7 o, como son solo dos dígitos, es más fácil ver si hay algún número que multiplicado por 7 nos dé 21. Y efectivamente, 3 por 7 es 21. Entonces nosotros también podemos dividir. Entonces la opción correcta es la opción C, porque los dos son primos y los dos dividen a 21. ¿Dudas? Ok, esta otra. Pero ahí tengo el lago más grande. Bueno, prefiero llevarme a la otra página y hacerla un poquito más grande. Ok, dice, considere las siguientes proposiciones. La proposición 1, 5 y 11 son números primos. Y la proposición 2, 8 y 12 son números compuestos. De ellas son verdaderas. Ambas, ninguna, solo la 1 o solo la 2. Entonces vamos a fijarnos en la primera. 5 es un número primo. Sí. Ok. ¿Y 11 es un número primo? También. Muy bien, entonces la primera es verdadera. Ahora vamos con la segunda posición. 8 es un número compuesto. Sí. Muy bien. ¿Y 12 es un número compuesto? Creo que sí, profe. Ajá. De hecho, vemos que termina en 2, es decir, es divisible entre 2. Y entonces eso ya hace que sea compuesto. Entonces también es verdad. Por lo tanto, estamos viendo que ambas son verdaderas. Entonces, la opción correcta es la opción A. Ambas. Ok. Viene un ejemplo muy similar. Ok, viene. Dice, considera las siguientes proposiciones igual, ¿verdad? La proposición 1,
Los números 2 y 3 son números primos. Y la proposición 2, que dice el número 121 es un número compuesto. Entonces vamos a evaluar primero la primera proposición. El número 2 es un número primo. Sí, el 2 es un número primo. De hecho, es el primer número primo. El 3 es un número primo. ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Entonces, ¿esta afirmación es verdadera o falsa? Verdadera. Muy bien. Ahora, el número 121 es un número compuesto. Pues bueno, empecemos. 121 no es divisible entre 2 porque no termina en número par. Entonces intentemos si es divisible entre 3. Si sumamos el 1 más el 2 más el 1 nos da 4. 4 no es divisible entre 3. Entonces 121 tampoco es divisible entre 3. Tampoco va a ser divisible entre 4 porque 4 como es un número par, todos van a ir dando números pares y ya vemos que no es un número par. Entre 5 no termina ni en 0 ni en 5, entonces no me sirve. Entre 6 tiene que ser divisible entre 2 y entre 3 al mismo tiempo y no en ninguno de los dos. Entre 7 decía que agarráramos el último número, es decir, el 1 por 2, y luego decía que agarráramos el otro número quitándole el 1 y que los restáramos. Entonces, 12 menos 2 es 10. Ah, pero 10 no es divisible entre 7, entonces no es entre 7. Entre 8 tampoco, porque para que fuera entre 8 tendría que ser un número par. Entre 9 tendría que ser también entre 3, ¿verdad? Porque si algo es divisible entre 9, y como el 3 divide al 9, entonces el 3 dividiría al algo. Entre 10 no, porque no termina en 0. Y entre 11, de ahí podríamos probarlo. No sabemos el criterio del 11. Pero entonces podemos hacer 121 entre 11. Ok, agarro este, menos 11, me queda 1, 1. Ah, me da el residuo 0. Entonces, sí es divisible entre 11. ¿Y qué significa que sea divisible entre 11? Significa que al 121 lo puede dividir el 1, el 11 y el 121. Así como algunos ejemplos, ¿verdad? Puede que haya otro número. Ah, pero ya yo tengo 3. Ya hay 3 divisores. Y entonces eso significa que es compuesto. Entonces esta es verdadera. La opción correcta sería, de ellas son verdaderas ambas. ¿Dudas o consultas? No, profe. Ok, entonces voy a dejar de compartir y voy a detener la grabación acá. Vamos a darle a detener.